Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la séptima webinar dentro del ciclo que los que venís siguiendo todas las semanas, las distintas webinars con las tecnologías de la industria 4.0 y sobre la digitalización de la PYME estamos realizando con el programa Acelera PYME. En esta ocasión vamos a hablar de inteligencia artificial y Big Data. Como ya nos quedan solo dos webinars, esperemos que concluyamos el ciclo y que a partir de este ciclo ya hagamos las actividades, pues si puede ser en presencial, físicamente, aquí en nuestras salas, en la cámara o en cualquier otro lugar, para bueno, pues hacerlo yo creo que más entretenido, más relacional y más interesante. No obstante, pues seguimos con mascarilla porque estamos pues aún en la situación que estamos, pero creemos que ya para el próximo ciclo que hagamos de actividades en Acelera PYME lo hagamos de forma presencial. Para hablarnos hoy de inteligencia artificial y Big Data tenemos a uno de los expertos y una de las empresas en Aragón pues más importantes, ¿no? Javier Orús es el director gerente de la empresa PredictLand, que es la que predice con su inteligencia el futuro, ¿no? Tenemos para este título tenemos varias preguntas que hacerte al finalizar. Muy bien. Y ya sabéis que la webinar pues, dura en torno a 45 minutos. Dejamos un espacio para que podáis participar con preguntas y si podéis activar la cámara, pues fenomenal, ¿no? Para poder vernos las caras. El tema del micro lo dejamos cerrado y cuando se quiera intervenir o Javier haga una pregunta pues hacia el aforo, pues abrirlo. La presentación, no obstante, nos la dejará Javier. Y ya sabéis que en la plataforma de la web, donde vamos subiendo todos estos recursos, pues estará a vuestra disposición. Bueno, pues no os enredo más. Esperamos que os guste esta píldora, esta webinar sobre Big Data y sobre un tema apasionante y cómo Javier lo va a enfocar al uso y el beneficio que en la PYME tenemos que hacer. Sin más, te dejo la palabra, Javier. Muy bien. Hola, buenas tardes a todos. Uy, sí, ahora que quitaré el acople. Buenas tardes a todos y antes de nada muchísimas gracias a Cámara, a Cámara de Comercio por la invitación a dar este webinar sobre un tema que, como bien comentaba Narciso, es un tema apasionante, a nosotros nos apasiona. Realmente, pues bueno, vamos a intentar transmitir un poquito pues de qué se trata y cómo se puede aplicar, ¿no? Y cómo se le puede sacar partido, sobre todo, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla, avisarme Narciso o Mariola si funciona bien, ¿vale? Sí, se ve, ¿vale? ¿Veis la presentación? Sí, ahora, ¿vale? Sí, se ve en pantalla completa, ¿vale? Pues bueno, vamos a hablar de cómo aplicar inteligencia artificial y Big Data al mundo empresarial, ¿vale? Al mundo de los negocios. Y además, para también quitar el mito de que esto solo aplica a grandes empresas, ¿no? Sino que realmente pues, se aplica en absolutamente todo tipo de empresas y todo tipo de áreas de una compañía, sea grande, pequeña, mediana, etcétera, ¿vale? Hoy en día todo tenemos datos, principalmente tenemos datos y son datos susceptibles de analizar. Entonces, bueno, como he comentado, gracias por la presentación, Narciso. Soy Javier Orús, director y cofundador de PredictLand, que nos dedicamos a esto, precisamente
precisamente, ¿no? Concretamente, bueno, pues expertos en Machine Learning, aprendizaje automático y Big Data, ¿no? Y tecnologías Big Data. Entonces, sin más dilación, pues vamos a ver un poquito, vamos a poner en contexto, antes de pasar a ver luego un poco casos de uso y sobre todo también un poco cómo funciona y qué es y qué no es todo esto. Pues hoy en día las empresas utilizan las tecnologías de la información de una forma un poco distinta de la que se utilizaba décadas anteriores, ¿no? Sobre todo para conectar el producto que tienen las empresas con los clientes, el producto o servicio, ¿vale? Entender mucho mejor al cliente. Cuanto mejor entendemos a los clientes, muchísimo mejor vamos a poder satisfacer sus necesidades y diseñar los productos y servicios que realmente necesitan, ¿no? Se ha acabado lo de disparar a todos con lo mismo, sino que cada vez es mucho más particularizado, ¿no? Hablaremos bastante de poner el cliente en el centro, ¿no? Precisamente. Incrementar las ventas, pues obviamente toda empresa busca incrementar las ventas, ¿vale? Y disminuir los costes, es mucho más eficiente, ¿vale? Entonces, históricamente las tecnologías de la información han ayudado mucho, en gran parte, a ser sobre todo mucho más eficientes, ¿vale? Pero ahora cada vez más pues están sirviendo como palancas para desarrollar el negocio, ¿no? Patas que sustentan el negocio. Entonces, en definitiva, para ser mucho más competitivas, ¿no? las empresas. Y entonces, ¿esto es un cambio solamente en la dimensión tecnológica? Es una pregunta que os lanzo, ¿vale? Pero bueno, yo creo que si estáis en este webinar ya un poco barruntaréis que realmente pues esto no es un cambio únicamente en la dimensión tecnológica, sino que es un cambio a nivel de productos, de clientes, de personas y de procesos, ¿vale? Entonces, a nivel de productos, un poquito lo que comentábamos antes, cada vez muchos más conectados con los clientes los productos, saber qué productos necesitan y fabricar y diseñar en función de ello. Y nuevos servicios lo mismo. Clientes, pues cuanto mejor los conocemos y mejor interactuamos con ellos y mejor recabamos esa información y la analizamos, mucho mejor somos capaces de poder pues bueno, satisfacerlos y fidelizar a esos clientes. Por otro lado, procesos, por ejemplo, con el Internet of Things, eficiencia, etcétera, pues mejorar con la tecnología esos procesos para ser mucho más eficientes y personas, ¿no? Porque no nos olvidemos que en toda transformación digital realmente es una transformación, en toda transformación, y en esta que es la transformación digital, otra revolución más que tiene por delante la humanidad, ¿no? Pues los cambios al final son llevados a cabo, por mucha tecnología que haya, son llevados a cabo por las personas, ¿no? Entonces, pues se necesitan nuevas habilidades, nuevas competencias, etcétera. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Tener por un lado tecnología, pero por otro personas completamente capacitadas y completamente competentes en lo que tienen que desarrollar en el día a día, ¿vale? Entonces, a nivel de procesos, la tecnología pues, ha sido eficiente durante muchísimas décadas, ya lo comentamos, pero hoy en día realmente es que esto impacta transversalmente a toda la compañía, ¿vale? Entonces, ciertamente esto lo que nos lleva es a una conclusión. Compañías no necesitan una estrategia digital como tal, sino que lo que verdaderamente necesitan es una estrategia de negocio para la era digital en la que estamos, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Pues porque realmente esto está impactando a toda la capa de negocio. No es un tema únicamente tecnológico ni digital, sino que es un tema absolutamente de negocio. Y hablando de negocio, lo que decíamos antes, tanto empresas grandes, pequeñas, medianas, etcétera, ¿vale? ¿Qué hay detrás de la transformación digital de la sociedad y de las compañías? Pues bueno, si estáis en este webinar, también seguramente ya barruntaréis que lo que tenemos detrás son datos, ¿vale? Datos que, bueno, pues son susceptibles de ser analizados y de que aporten todo el valor que tienen que aportar o que pueden aportar, ¿no? Dicen que es el petróleo del siglo XXI, ¿no? Pero tú con un litro de petróleo, ¿qué haces? No haces nada, ¿no? A ti lo que te aporta valor de verdad es la gasolina, ¿no? Una vez refinas el petróleo, tienes la gasolina y te aporta ese valor, ¿no?
pues cuando refinamos los datos tenemos información, ¿no? Entonces esa información es la que nos permite tomar decisiones mucho mejores y es lo que verdaderamente nos aporta información. O sea que es un activo que tienen todas las empresas y que realmente cuando lo pones a trabajar produce y te da información y en muchos casos, como veremos, incluso anticipadamente a que sucedan las cosas, ¿no? O sea, no solo describiendo lo que ha sucedido, sino anticipando lo que va a suceder. Con lo cual, pues bueno, aporta muchísimo valor, ¿no? Y aquí entra ya pues un poco el término Big Data, ¿no? Y el término Big Data, pues bueno, aquí hay dos términos un poquito y el título de la ponencia del webinar era precisamente cómo conseguir la proactividad automática en tu negocio. Pues bueno, tanto con Big Data como con inteligencia artificial, pues se puede llegar a conseguir ello, ¿no? Big Data tiene una connotación de grandes volúmenes de datos y gran variedad y gran velocidad a la que realmente se producen, ¿no? Y se captan. Pero puede ser un Big Data totalmente descriptivo, o sea, que no tenga una analítica predictiva de anticipación, ¿vale? Lo que es inteligencia artificial, machine learning, y sobre todo la subárea de la inteligencia artificial machine learning es el área que precisamente permite analizar esos datos, que pueden ser grandes volúmenes de datos también, pero para anticipar lo que va a suceder. Vamos a ver un poquito más en detalle, ¿vale? Por otro lado, ¿qué es una compañía que también está muy de moda ahora, ¿no? De que todas las compañías se tienen que orientar al dato, ¿no? Tienen que ser data driven. ¿Qué quiere decir? ¿Que los datos manejan la compañía? Pues sí y no. A ver, la manejan las personas, pero al final, cuanto más soportadas sean las decisiones que toman, muchísimo mejor van a dirigir esa compañía, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de compañía orientada al dato, nos vienen a la cabeza muchos conceptos o ámbitos, ¿no? Pues estrategia, carácter predictivo, datos, competencias, almacenaje, veracidad de los datos, por ejemplo, toma de decisiones. Veracidad de los datos es importantísimo. Si no son veraces, por demás vamos a hacer analíticas, ¿no? Si los datos no son fiables, nunca tendremos buena información, ¿no? Entonces, sobre todo, pues bueno, es una palanca y es diferencial para realmente hacer crecer nuestro negocio, ¿no? Y con esto lo que un poco quiero resumir es que esto impacta verdaderamente al negocio, ¿vale? Que ya lo he comentado antes, no es un tema exclusivamente de IT. IT es importante, es obviamente la pata más tecnológica, pero IT proporciona las infraestructuras. Los datos son pura esencia de negocio. Es como nuestras arterias y la sangre que va por ellas, ¿vale? O nosotros cuando nos movemos por las autopistas. La infraestructura son las autopistas, pero los que nos movemos al final somos nosotros, ¿no? Pues los datos es pura esencia de negocio. Por eso realmente es tan importante. Y otra conclusión en este punto es que, bueno, pues no tenemos que decidir solamente de acuerdo con lo que creemos, sino de acuerdo con lo que realmente sabemos, ¿no? Y lo que realmente sabemos son los datos que tenemos y los análisis que podemos hacer de estos datos, y son los hechos normalmente más objetivos sobre los cuales podemos tomar luego decisiones, ¿vale? Entonces, por poner un ejemplo del pasado y de ahora, pues bueno, de lo que es una compañía orientada al dato, precisamente, y un poco lo que conllevaría, pues por ejemplo, decisiones tecnológicas basadas en criterios de funcionalidad en el pasado, pues se traducen hoy en día, pues que cada vez tienen un criterio, se evalúan esas posibles alternativas a la hora de implantar una tecnología, comprar una máquina para una línea de fabricación o implantar un ERP. Pues entre las posibles alternativas y proveedores y marcas que puedas barajar, pues hasta hace un poco tiempo pues tenía en cuenta pues la funcionalidad, el proveedor, el coste, etcétera, ¿vale? Hoy en día uno de los criterios que más se tiene en cuenta a la hora de decidir qué tecnología comprar o implantar en una empresa es qué datos te proporciona esa tecnología, ese ERP o esa máquina, y cómo vas a poder tener el acceso a esos datos para poder utilizarlos en tu beneficio, ¿no? Entonces, esto realmente, pues bueno, hoy en día cada vez toda la tecnología que implantamos en las empresas, pues tiene que tener unas mínimas características de veracidad en los datos que maneja, volumen, almacenaje y fácil acceso, ¿no? Entonces,
El punto aquí, la gran diferencia es que, por ejemplo, el mismo ERP, mismo sistema de gestión o misma máquina en una línea de fabricación en tu empresa produce una huella con los datos, que es una huella de tu negocio, que en otra empresa la misma máquina o el mismo ERP produce otra huella completamente distinta, ¿no? Entonces, esta huella, estos datos que son propios de tu negocio, realmente se pueden utilizar para mejorar esa funcionalidad, ¿no? Y cada vez, pues bueno, pues se está abriendo muchísimo más el uso y el acceso a este tipo de datos, ¿no? Sobre todo en líneas de fabricación y en todo tipo de sistemas. Entonces, esto es un cambio totalmente en la, bueno, en la lógica incluso de las compras, ya digo, ¿no? Y aquí pues podemos ver en este caso, en este diagrama, que es un diagrama de Gartner, ¿vale? Que pues un poquito los pasos que se pueden seguir o se deberían seguir para pasar de ser una compañía poco orientada al dato a ser una compañía pues bastante orientada al dato, data driven, ¿no? Como decimos en inglés, ¿no? Entonces, pues bueno, no voy a pasar por todos los estadios, pero podéis ver que en el nivel básico hay nivel básico, oportunista, sistemático, diferenciador y transformacional. Pues veréis que en el básico podemos ver que pues bueno, los datos se manejan en silos. Aquí pone que la gente está discutiendo qué dato es el correcto, ¿no? Los típicos 15 o 20 minutos primeros de una reunión discutiendo si el dato de ventas es bueno, es el de tu Excel o el de mi Excel, ¿no? Entonces, el tema es que bueno, pues todo esto provoca una ineficiencia brutal, o sea, brutal. Entonces, pues bueno, aquí vamos viendo que cada vez se organiza muchísimo mejor todo el tratamiento del dato, la gobernanza del dato, decidir quién es el propietario del dato, quién, cómo, cuándo y bajo qué circunstancias se pueden modificar. Y vemos al final, en el nivel transformacional, que ya es el nivel maduro, pues que el D&A, Data Analytics, ¿vale?, es central en la estrategia de negocio. Esto lo veíamos 2 transparencias anteriormente, ¿vale?, de las que he mostrado anteriormente. El segundo punto que pone aquí es que los datos influyen o impactan en las inversiones. Es justo la transparencia anterior que estaba comentando. Cada vez se tienen mucho más en cuenta a la hora de hacer inversiones en una compañía. Y por otro lado, abajo veréis que realmente pues, la figura del CDO, del Chief Data Officer, es cada vez más común en las compañías. Y no es una persona que dependa del director de IT, del CIO, sino que depende del comité de dirección. Y realmente es un rol completamente transversal que vela porque realmente no se reinvente la rueda en cada departamento cuando se hace un uso de los datos, un tratamiento y unas estrategias determinadas con ellos, ¿vale? De hecho, podemos decir que a nivel español ya tenemos un CDO que depende de la Secretaría de Estado y demás, y del Ministerio, y quiere decir, pues bueno, esto está pasando ya en muchos niveles de empresas, ¿vale?, y organizaciones. Y además es clave también, aunque bueno, pues también hay pasos intermedios hasta llegar a conseguirlo. Aquí vemos un diagrama que bueno, pues es un poco antiguo, pero ciertamente es como los sectores se van sumando al carro de estas tecnologías, ¿no?, del Big Data, de la inteligencia artificial. Aquí vemos, ciertamente es un poco antiguo, pero las prioridades básicamente son las mismas hoy en día, lo único que igual estarían todos un poquito más centrados alrededor del ojo del huracán, ¿vale? Empezó por tecnología, entretenimiento, medios de entretenimiento, retail, servicios financieros, telecomunicaciones. Vemos, por ejemplo, que manufacturas pues está un poco más rezagado porque realmente, pues bueno, por ejemplo, acceder a datos de máquinas de una línea de fabricación ya solo por temas de políticas de seguridad industrial es complicado, ¿vale? Aparte que los fabricantes pues han sido muy proteccionistas con los datos de estas máquinas y cuesta mucho acceder normalmente o ha costado bastante. Poco a poco ya lo van abriendo cada vez más porque precisamente ven que las empresas lo valoran, ¿vale? Entonces, lo valoran porque lo quieren usar y realmente no pueden poner trabas, ¿no? Los datos son de la empresa que compra las máquinas. Entonces, pues bueno, viendo aquí también un pequeño diagrama de lo que... esto es un estudio de Capgemini, ¿vale?, y del MIT Sloan, que aquí, bueno, pues analizando un conjunto de empresas muy variopintas de Estados Unidos en este caso, proporcionaban un estudio, ¿vale?, era un muestreo muy uniforme sobre diferentes sectores, etcétera, sobre
los que realmente apostaban por esta tecnología, que eran los Digirati, los que iban claramente a por aplicar esta tecnología con una estrategia de negocio para esta era digital, lo que comentábamos. Están los fashionistas, que son los que de vez en cuando la aplican y de vez en cuando no, ¿vale? Pero que apuestan por ella, pero no constantemente ni con esa estrategia claramente definida. Los beginners, que están empezando a ello, ¿vale? Están empezando a ello. Y los conservadores, pues que son los que, oye, tienen su nicho de mercado, saben perfectamente su margen, dónde lo tienen, cómo conseguir ese margen y dicen, oye, yo tengo muy claro cómo funciona mi mercado y no me quiero en este sentido mover de ahí, ¿no? Pues bueno, si vemos este estudio que realizaron, vemos que a nivel de ingresos, por los que se llevan el gato al agua realmente son los dos de arriba, ¿no? Los fashionistas y los digirati, ¿no? Los que apuestan claramente por ello estratégicamente y los que de vez en cuando, ¿no? Pero si miramos en beneficio, realmente son los que apuestan claramente y los conservadores, ¿no? Que tienen muy claro cuál es su margen y cómo hacerlo, ¿vale? Pero a nivel de valoración de mercado, pues también son los mismos, ¿no? Los que apuestan estratégicamente y los que de alguna manera son más conservadores. Pero si os fijáis, los porcentajes, pues bueno, aquí son bastante más altos para los que apuestan estratégicamente, ¿no? Por la aplicación top-down y transversal de esta tecnología en toda la compañía, ¿no? Entonces, yo, ciertamente, esto es una foto congelada del estudio. Si esto se repitiera 10 años después, o ya no 10 años, sino 5 años después, pues yo me jugaría el pescuezo que este 26% sube y este 9% baja, y igualmente con el 12 y el 7% del último cuadro, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, pues realmente esto indica que ciertamente aporta valor, es algo que no es el futuro, es algo que ya está aquí, ¿vale? Y que realmente está aportando valor a quien lo aplica y está siendo diferencial en positivo hoy en día. Quien lo aplica se diferencia del resto, pero no tardaremos mucho tiempo en que realmente el que se diferencie sea el que no lo aplica, porque entonces se diferenciará en negativo del resto, ¿no? Pasará como hace 20 o 30 años con los RPs, que quien tenía un RP se diferenciaba del resto, pero aquí no van a pasar 20 o 30 años hasta que esto se equilibre del todo, ¿no? Entonces, pues bueno, por ver ya un poquito qué es y qué no es, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre la analítica predictiva y el business intelligence tradicional? Pues básicamente el business intelligence tradicional, el reporting, la analítica descriptiva, pues es un concepto absolutamente temporal. O sea, ya hemos comentado un poquito que puede haber varios tipos de analítica de datos y ahora veremos un poquito más en detalle, pero tú puedes analizar los datos para describir lo que ha sucedido o puedes analizar los datos para anticipar lo que va a suceder. Y realmente, pues esto es realmente un concepto absolutamente temporal y básicamente lo que nosotros tenemos un trampantojo. Siempre dirán que decimos que más vale predecir que curar, ¿no? O dicho de otra manera, haciendo un trampantojo del famoso refrán, ¿no? O dicho de otra manera, si podemos anticipar un problema o si podemos identificar un problema que va a suceder y podemos evitarlo, muchísimo mejor que no que suceda y tener que solucionarlo, ¿no? Entonces, cuando ya lo tienes encima de la mesa no puedes hacer otra cosa, ¿vale? Pero si tú eres capaz de saber que de aquí a unos días o un mes o 2 meses vas a tener una situación determinada, tú puedes tomar decisiones para maximizar o minimizar el impacto de ese hecho futuro que va a suceder, dependiendo si es positivo o negativo, ¿vale? Y puedes tomar pues, ese tipo de decisiones con anticipación. De ahí el título del webinar, ¿no? De la proactividad automática. Hoy en día estamos pudiendo conseguir con las máquinas tener una proactividad automática, que la proactividad es una característica humana o animal a lo sumo, ¿vale? Pero en determinados casos concretos, pues con modelos predictivos, algoritmos de inteligencia artificial, somos capaces de realmente tener esa proactividad automática, ¿no? Esa capacidad de reacción antes de que suceda el desastre, ¿vale? Entonces eso es muy importante porque es un cambio totalmente de paradigma. O sea, hasta ahora prácticamente se tomaban decisiones cuando pasaban cosas. Ahora normalmente siempre se intenta hacer previsiones, pero ahora hay mucha técnica y mucha tecnología para conseguirlo.
¿vale? Y realmente, ¿qué tipos de analíticas tenemos? Pues bueno, aquí vemos un diagrama de Gartner que resume muy bien todo esto, ¿vale? Y que nos encanta explicar porque realmente, pues bueno, aquí vemos entre los datos y la decisión y la acción, cuánta acción humana, y la analítica cuánto cubre, ¿vale? Entonces, la analítica descriptiva, se centra en contestar qué ha sucedido, describir lo que ha pasado, pero a toro pasado, que ya no lo puedes cambiar, ¿vale? Pues se centra en contestar qué ha sucedido, ¿no? La de diagnóstico, una vez sabes qué ha pasado, puedes analizar posibles causas de por qué ha sucedido, ¿vale? Pero sobre todo donde se aplica ciencia de verdad, por eso se llama también ciencia de datos, ¿vale? Ciencia de datos, inteligencia artificial, machine learning, aprendizaje automático, pues en la capa predictiva, ¿no? De analítica predictiva, que se centra en contestar qué va a suceder. Y si realmente tenemos una previsión muy buena, una predicción muy buena de lo que va a suceder, imaginemos, por ejemplo, una previsión de la demanda, ¿no? Que todas las empresas están interesadas en saber cuánto van a vender de sus productos las próximas semanas, los próximos meses. Pues realmente, si tenemos una previsión de la demanda muy fiable, muy precisa, pues realmente también podemos automatizar las decisiones que se toman, de pues, lanzar órdenes de compra a los proveedores, órdenes de fabricación para tener los productos suficientes y stock suficiente para poder servir la demanda y no romper el servicio en ese sentido. Y bueno, pues podemos tener la analítica prescriptiva, que es sobre una predicción, poder tener una decisión ya que actúe automáticamente sin que nadie intervenga, ¿no? Entonces, estos son los niveles básicos de analítica de datos, y ya vemos que hay, pues bueno, un universo importante y una diferencia importante entre las dos primeras y las dos últimas, ¿no? Entonces, pues bueno, el Big Data y la analítica predictiva y la inteligencia artificial se basan precisamente en estas dos últimas, ¿no? Sobre todo. Y por ver un poquito cómo funciona esto, para entenderlo, y luego enseguida pasamos a ver casos prácticos y de uso para aterrizar. Esto es un poco más de concepto, pero es importante saber qué es y qué no es. Esto no es una bola de cristal, ¿vale? Que todavía nos encontramos en casos que piensan que, caray, esto les va a arreglar el negocio. No, a ver, o sea, cuidado, te va a ayudar, pero esto no es una bola de cristal, ¿no? Entonces, el tema es que es ciencia, pero no ciencia ficción, ¿vale? Pero es ciencia de verdad. Entonces, aquí lo importante sobre todo es definir un objetivo claro, ¿no? Pues mira, un objetivo claro, el primer paso es definir un objetivo claro. Pues quiero tener, lo que decíamos antes, una previsión de la demanda para poder anticipar qué ventas voy a tener los próximos meses, con dos fines: uno para los comerciales, saber lo que van a tener por delante o lo que pueden mejorar, y otra en la cadena de suministro para prepararte para satisfacer esa demanda. Otra, un mantenimiento predictivo, ¿vale? De que realmente sea un algoritmo que sea capaz de anticipar cuándo una máquina va a tener un fallo en una determinada componente y poderlo anticipar a 24 horas vista. Ahora veremos un caso práctico de esto precisamente. O poder hacer una segmentación de clientes a un sistema de recomendación de productos a clientes, ¿no? Pues estos son objetivos claros para analíticas de inteligencia artificial o Big Data que realmente se pueden atacar. Una vez tenemos claro qué objetivo de negocio tenemos y realmente vemos que eso se puede conseguir con una analítica determinada, pues entonces viene el segundo paso, que es decir, ¿y con qué datos contamos, ¿no? ¿Con qué datos tenemos, ¿no? Pues tenemos, pues realmente, entonces lo que tenemos que pensar es que realmente qué datos pueden soportar esta analítica, ¿no? ¿Qué datos necesitaríamos para hacer una previsión de la demanda? Obviamente el histórico de ventas, pero no solo el histórico de ventas, porque no solo depende de lo que has vendido, depende, pues imagínate que te dedicas al turismo, pues depende mucho más, a lo mejor en muchos casos, de la climatología que vaya a hacer esa semana, que no de lo que has vendido anteriormente, ¿no? Entonces, el tema, la cerveza cuando se vende más, pues en verano, ¿no? Los helados, 3/4, ¿no? Y si hace mejor tiempo, mejor que si hace mal tiempo, ¿no? Pues hay muchísimos factores. Hoy en día, bueno, los ha habido toda la historia, muchos factores que hacen que se vendan o no se vendan tus productos o servicios, pero la gracia es que hoy en día todo esto está datificado y lo podemos combinar en una misma coctelera y poder realmente aportar una precisión muchísimo más amplia, ¿no? Muchísimo más alta, ¿no? Y poder realmente pues dar en el clavo, ¿no? Y anticiparte con un 90 y pico % de probabilidad en situaciones que antes pues no era tan obvio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso,
una vez tenemos los datos mínimos para empezar a trabajar, porque nunca sabes que lo tienes todo, los tienes todos, pero la gracia es mirar de intentar entre, pues bueno, con criterios analíticos y de negocio, mirar de meter en esa coctelera todo aquello que impacte en lo que tú quieres analizar, ¿vale? Pues en ese caso, en el siguiente paso es la exploración y la limpieza de datos, ¿no? Este es el punto más importante de todo este proceso analítico, ¿vale? Porque realmente en esta exploración y limpieza de datos es cuando realmente de todo lo relevante que hemos considerado en el primer saco, nos quedamos con lo verdaderamente esencial, ¿vale? Y lo verdaderamente esencial que realmente ayude a, esto lo resume muy bien esta viñeta, ¿no? De vamos a comprimir el Big Data en Small Data y hopefully tendremos Smart Data, ¿no? O Big Data, ¿no? Pues esta viñeta lo resume muy bien. Y el tema es que el siguiente paso es determinar ya modelos predictivos que precisamente trabajen con esos datos y estos modelos aprenden de estos datos. Entonces, cuanto mejor, más limpios y más claros y menos redundancias haya y más depurados estén, muchísimo mejor van a aprender los modelos y realmente muchísimo mejor resultados vamos a tener. Luego visualización e integración y luego la toma de decisiones, ¿no? Visualización e integración de los resultados, ¿no? La toma de decisiones, fijaros que este es el último paso del proceso analítico, pero es el objetivo final, tomar decisiones. Pero fijaros que aquí tenemos todo, no sé si veis mi cursor, pero tenemos aquí toda una cadena previamente con los pasos anteriores, una cadena de valor aquí que aporta un valor tremendo para esta toma de decisiones, ¿no? Una vez llegamos a la toma de decisiones es que ya hemos entendido perfectamente de qué depende lo que estamos analizando y cómo y qué factores realmente impactan, ¿no? Y es que realmente luego lo tenemos automático, pero es que hemos aprendido ya muchas cosas por el camino, ¿vale? Esto lleva a muchas sorpresas en muchas empresas cuando lo implantan por primera vez en según qué procesos, porque realmente solo en el proceso entienden mucho mejor el negocio, ese proceso de negocio, de lo que lo entendían antes, porque precisamente esto aflora cosas que a veces eran incluso antiintuitivas, ¿no? O sea que realmente es muy interesante ya solo en el proceso analítico. Aparte que luego pueda quedar una solución que realmente automatizada y demás, ¿no? Casos de uso, pues bueno, por ejemplo, visión 360 grados del cliente, ¿no? Pues ¿para qué necesitamos conocer mejor a nuestros clientes? Pues lo decíamos antes, para mejorar su experiencia de compra y su satisfacción. Cuanto más contentos estén estos señores que vemos aquí, más sonrientes, pues más van a aumentar las ventas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, pues ¿cómo nos ayuda la ciencia de datos, la inteligencia artificial, el Big Data, todo esto? Pues bueno, hoy en día tenemos todos un precioso móvil que vamos dejando rastro por todos lados, entramos a comprar en montones de marketplaces, etcétera. Pues realmente tenemos muchísimos datos, las empresas tienen muchos datos nuestros, incluso las empresas o tiendas físicas pueden llegar a tenerlos y realmente, pues bueno, con ciencia de datos podemos atacar con Big Data de inteligencia artificial segmentaciones avanzadas de clientes, que segmentaciones han hecho toda la vida, pero por 3, 4, 10, 12 variables, pero es que ahora podemos hacer por cientos y por miles de variables, ¿no? Y realmente conseguir segmentar a los clientes para luego disparar con bala directamente y un foco tremendo en qué necesita cada uno, ¿no? Entonces, o cada segmento, ¿no? Entonces, análisis de captación y retención, pues cómo acelerar la captación de clientes que están calentitos, pues que realmente, pues por ejemplo, entran en una web, consultan un seguro, consultan un producto, etcétera, pues cómo acelerar y ser proactivos para convertir eso en una venta realmente, pero que eso no hay una persona detrás haciéndolo, es un algoritmo que lo está haciendo. Por eso comentábamos lo de la proactividad automática, ¿no? Esa conversión en ventas lo más rápida posible y asimismo la retención, poder anticipar el abandono de un cliente, ¿no? En un gimnasio, por ejemplo, según qué patrón de comportamiento, pues que en otras ocasiones ha conllevado a que esas personas se han borrado del gimnasio. Pues tú cuando te borras del gimnasio, igual te apuntas a otro, pero al mismo es muy difícil, ¿vale? Entonces, realmente, si tú puedes evitar que esa persona se vaya, pues es que te estás anticipando a algo que es casi irreversible. Con lo cual, pues bueno, pues esa es la clave, ¿no? La anticipación, en una palabra, ¿vale? Análisis de comportamiento de compra. Pues cuanto mejor conozcamos cómo compran los clientes, no solo lo que compran, que es importante, sino que también cómo lo compran. O sea, y no solo en el momento de comprarlo, sino antes de comprarlo, qué han mirado, qué les interesa, cuáles son sus gustos, etcétera, sus aficiones.
Y por otro lado, después, cuando lo han comprado, de cómo lo han valorado. O sea, porque no es lo mismo que un cliente compre un producto y esté muy contento con él que esté descontento, ¿no? A la hora de recomendar a otros clientes, pues es importante. Conocer ese comportamiento de compra, pues hoy en día cada vez es más sencillo, entre comillas, ¿vale? Porque tenemos muchísimos datos. Análisis de la cesta de la compra, poder detectar reglas frecuentes. Ahora veremos un poquito más en detalle la segmentación y la cesta de la compra. Poder detectar reglas frecuentes de compra, pues cuando hay clientes que compran el producto A y B, pues muy frecuentemente acaban comprando un producto C. Pues entonces si otro cliente compra A y B, pues realmente ofrece el C, que no es lo mismo que si compran A y C que acaben comprando B, ¿vale? Pero realmente estas reglas se pueden detectar y, bueno, pues aportar mucha información. Normalmente parte de esta información ya la conoce el negocio, pero otra parte pues aflora reglas frecuentes que hasta entonces no eran conocidas, ¿no? Y luego lo más sofisticado en este sentido ya es los sistemas de recomendación, pues que precisamente lo que hacen es recomendarte estas plataformas, estos marketplaces donde entramos a comprar, ¿no? Que entras y ya lo primero que te pones es una bandejita con los productos que ellos ya saben que tú tienes el 90% de probabilidades de por lo menos entrar a verlos. Vale, pues estos sistemas de recomendación pues también es una forma de precisamente hacer crecer un negocio. Para muchas empresas es una palanca clave para su modelo de negocio. ¿Vale? Entonces, ¿qué conseguimos con todo esto? Pues anticiparnos a las decisiones de compra del cliente incluso antes de que el cliente se haya planteado comprar ese producto, ¿vale? Si tú eres capaz de ponérselo delante o facilitárselo, pues seguramente antes de que incluso el cliente se haya planteado comprarlo, vas a conseguirlo, ¿no? Segmentación avanzada, pues ¿para qué? Pues para particularizar campañas de marketing, enviar publicidad y newsletters personalizados con contenido que te interese de verdad, que no te lleguen anuncios de cosas que no te interesan, sino al revés. Mejorar la tasa de conversión de las campañas de marketing. Y sobre todo también, pues bueno, anticiparse a los abandonos, lo que comentábamos antes, ¿no? Poder detectarlos a tiempo, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, una segmentación muy básica en función de colores, ¿no? Vemos un grupo de personas que parecen todos iguales, pero realmente por el color pues tenemos 3 segmentos. Pues los algoritmos, en este caso no supervisados, lo que son capaces es de separar por características comunes ciertas entidades, ¿no? En este caso, pues podemos ver aquí que ha separado en 2 segmentos. ¿Qué características comunes tiene el de abajo? Pues que X1 y X2 a la vez es más pequeño. X1 podría ser la edad y X2 pues si es hombre o mujer, ¿vale? ¿Y qué características comunes tiene el otro segmento de arriba? Pues que X1 y X2 a la vez son grandes, ¿no? Pues esto sería una segmentación por 2 variables, ¿no? Una por 3 variables muy típica que se ha hecho en marketing, se realiza en marketing desde siempre, es la RFM, que es la Recency, Frequency y Monetary, que son las 3 variables. Una es la frescura, la recency, que es, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que un cliente me compró algo, ¿no? En una tienda, ¿no? La frecuencia es cuántas veces en ese periodo de análisis me ha comprado y el monetario cuántos ha gastado en ese periodo de análisis. Imaginemos que es un año, pues bueno, aquí tenemos un pequeño vídeo, pero no voy a extender mucho porque además sale una musiquita. Mejor voy a poner aquí los resultados. Bueno, de hecho, a ver... No, es que tampoco me lo arranca ahora. Bueno, vamos a ver los resultados porque así vamos un poquito mejor de tiempo. Pero aquí, por ejemplo, teniendo estos datos, únicamente teniendo los datos para los clientes fidelizados, esto, por ejemplo, se hizo para una distribuidora con tiendas propias, para una cadena de perfumerías, ¿vale? No de aquí, de fuera. Y realmente, pues bueno, solo conteniendo los datos de ticket de caja registradora, con los clientes que tenían la tarjeta de fidelización, pues se pudo ver esta segmentación, ¿vale? Se puede ver aquí también en nuestra web, tenemos un post con incluso la aplicación que se puede jugar, interactuar con ella.
Vemos aquí claramente que si, por ejemplo, hacemos el mapeo, la proyección sobre las dos dimensiones, frecuencia y valor monetario, ¿vale? Esto, si lo hiciéramos tridimensional, estos segmentos, estos colores no se solaparían, no se tocarían para nada, estarían completamente separados, pero aquí al proyectar, pues se solapan. Pero vemos claramente que hay clientes VIP que van mucho a la tienda y se gastan mucho dinero, ¿vale? Hay otros que son VIP potenciales que van relativamente y se gastan relativamente. Pero aquí, sobre todo, también hay que van poco y se gastan mucho. Entonces, es que cada uno de estos segmentos tiene una campaña de marketing distinta a realizar, ¿vale? Entonces, los clientes VIP que no se desmotiven, sobre todo, ¿no? Los VIP potenciales, pues fomentar que pisen la tienda y sobre todo estos de baja frecuencia y alto valor adquisitivo. Estos hay que regalarles cosas para que vayan a la tienda porque se van a gastar mucho dinero, ¿vale? Entonces, esto con 3 variables, ¿no? Con 3 variables. Ciertamente aquí para cada tienda de estas se manejaban 60.000 tickets de caja registradora por año, ¿vale? Pero vamos, que realmente son segmentos. Otros datos que podamos tener de los clientes, como género, edad, situación laboral, qué movimientos haces por la plataforma, por el marketplace, etcétera, redes sociales, información que haya pública de tus aficiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pues segmentando con toda esta variedad de datos y de variables distintas, podemos tener segmentaciones muchísimo más refinadas y realmente, igual que ahí salían 5 segmentos, pues aquí podríamos tener 20 segmentos o 30 segmentos y realmente saber mucho mejor qué productos ofrecerle a cada segmento. ¿Vale? Y el comportamiento de compra, pues lo que decíamos, con detectar reglas frecuentes de compra, pues esto es muy importante. Por ejemplo, aquí vemos un pequeño diagrama de que pues bueno, aquí, por ejemplo, en este caso era para la misma cadena de perfumería, esto solo analizando tickets de caja registradora. Aquí en este caso tampoco no es que sea un Big Data, los ficheros eran Excel al final, ¿vale? Pero realmente aquí vemos pues que cuando compraban la marca 8, y compraban la marca 5, muy frecuentemente compraban también la marca 2, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, pues te daba muchas pistas a los dueños, en este caso, pues para poder detectar reglas de compra no triviales, que en este caso precisamente lo que les permitía era poder colocar en el lineal de las estanterías por los productos que se vendían más frecuentemente juntos, pues si los pones más juntos, más frecuentemente se van a vender, o hacer packs, o recomendar a los clientes, o incluso otra estrategia. Por ejemplo, había 2 marcas muy vendidas, pues ponerlas una en cada punta de la tienda, que esto en muchos supermercados el pan donde te lo ponen al final. ¿Por qué? Porque tú vas a por el pan, pero mientras tanto van cayendo cosas en la cesta, ¿vale? Pues es que esto está todo estudiado y esto ayuda precisamente a ese diseño, ¿no? Entonces, bueno, ahora pasamos a otro mundo, mantenimiento predictivo, este mundo de fabricación, ¿vale? Pues en predicción de fallo de máquina, ¿no? Pues, por ejemplo, en este caso son 100 máquinas trabajando en paralelo. Y bueno, pues un algoritmo que hace una predicción de fallo de máquina, pero no solo de fallo de máquina, sino a nivel de componente de máquina, de qué componentes a 24 horas vista van a tener una alta probabilidad de fallo, ¿vale? Con lo cual, pues es lo que comentábamos antes. Realmente, si tú sabes que una componente de una máquina tiene una altísima probabilidad de fallar a 24 horas vista, es que el operario puede acercarse a la máquina y en la hora del desayuno, en la hora del cambio de turno, etcétera, hacer el mantenimiento que toca, cambia la componente o hace la reparación que toca y evita ese fallo de máquina, que si realmente acaba fallando, para la línea y tenemos un problema, ¿no? Otra vez, el concepto de anticipación, esa proactividad, lo que comentábamos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí también tengo un pequeño vídeo, ¿vale? Hay un pequeño vídeo, pero bueno, aquí tarda un poquito en arrancar, no sé si oiréis el sonido, ¿vale? Pero aquí realmente, bueno, este es el logo antiguo, que hemos cambiado la imagen, pero aquí vemos, por ejemplo, cómo en este tablero estamos monitorizando fallos muy probables, muy altamente probables a 24 horas vista, ¿no? Pues es mucho mejor monitorizar esto y evitarlos que no estar monitorizando el típico tablero donde te aparecen los fallos que ya tienes encima de la mesa, ¿vale? Entonces, pues bueno, es lo que comentábamos, es
concepto total de anticipación, es lo que permite, ¿no? Y precisamente pues hoy en día tenemos la capacidad de procesar todos estos datos y tenemos todos los datos que realmente son interesantes para ello. Y como último caso, de que vamos a ver de 3 tipos, previsiones, ¿no? Un poco comentar que hemos comentado de previsiones de la demanda o previsiones de otras cosas que ahora veremos, como la previsión de absentismo laboral, etcétera. Pues bueno, hay varias formas de poderlo atacar. Una con los métodos estadísticos tradicionales han hecho previsiones toda la vida, ¿vale? Los RPs desde hace muchos años ya llevan sus módulos de previsiones, ¿no? de demanda, pero normalmente se basan en los modelos estadísticos tradicionales que normalmente utilizan básicamente y solamente el histórico de ventas, ¿vale? El histórico de ventas y como mucho las roturas de stock que han tenido para saber el histórico de la demanda. Entonces, hoy en día con Machine Learning, precisamente como comentábamos antes, pues es que podemos cruzar de forma natural datos que sean el histórico de ventas, pero a la vez con promociones de marketing, con climatología, con índices sectoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que realmente impacte en que se venda tu producto. Porque que se venda tu producto no solo depende de lo que has vendido, sino de lo que acontece alrededor de tu producto, ¿no? Y bueno, lo hemos tenido bien claro con el COVID, ¿no? Que cómo han cambiado las demandas de los productos con el COVID, ¿no? Precisamente en la época COVID, la época menos COVID y bueno, un poco ahora que ya estamos saliendo de ello, ¿no? Entonces, aquí por poner un ejemplo, pues bueno, en este caso era una compañía global, ¿vale? Que no estaban contentos con la precisión la precisión que tenían en la previsión de la demanda que les arrojaba su RP, ¿vale? Y bueno, pues con Machine Learning, combinando datos tanto internos de la compañía como externos, como que comentamos, datos macroeconómicos, datos de otro tipo, pues realmente consiguieron mejorar 5,3 puntos porcentuales la precisión de su forecast accuracy, la precisión de 5,3 puntos porcentuales mejor la precisión de lo que tenían antes, redujeron 1,2 millones de euros anuales de coste, o sea, fueron mucho más eficientes y realmente 35 personas full-time equivalent, 35 personas que estaban revisando esas previsiones y ajustándolas, pues realmente pudieron pasar a dedicarse a otras cosas y a los casos más complejos que realmente pues aportaban mucho más valor que se dedicaban esas personas, ¿no? Que no a realizar una tarea que ya se podía realizar automáticamente, ¿no? Hoy en día, precisamente con esta tecnología, podemos automatizar muchísimas más tareas de las que podíamos utilizar tiempo atrás. Antes era solo por reglas, ahora tenemos modelos que realmente aprenden de lo que ha sucedido y son capaces de mimetizar eso, ¿vale? Por ejemplo, en demanda de servicios, pues esto era precisamente una compañía de transporte del sector turístico. Pues aquí se tenía en cuenta el histórico de servicios, mantenimiento que tenían los vehículos, pero aquí era muy importante, por ejemplo, el calendario para el sector turístico y la climatología. Aquí por mucho que el miércoles anterior hubieran vendido o hubieran tenido una demanda de 200 de ese servicio, realmente si al día siguiente iba a llover y era un miércoles pero iba a llover, les caía la demanda directamente a la mitad. Pues como para no tenerlo en cuenta de la climatología y cruzarlo con el histórico de ventas precisamente, ¿no? Pues en este caso, pues bueno, realmente la precisión se vio muy mejorada, ¿no? Y, por ejemplo, para absentismo laboral, ¿no? Para predecir absentismo laboral, esto para una mutua, ¿vale? Y en la cual, pues bueno, se hacía una previsión del absentismo laboral por contingencias comunes que iban a tener las empresas afiliadas a esa mutua, ¿vale? Y aquí también se tuvo en cuenta tanto los días de baja, los diagnósticos, etcétera, etcétera, las compañías, pero también los calendarios, y los calendarios por región. Curiosamente, los lunes o los días después de festivos soleados, pues había muchos esguinces, muchas fisuras de dedo, alguna rotura de muñeca, cosas que curiosamente decían que era in itinere, pero que en muchas ocasiones era del fin de semana y que iban a la mutua porque era muy rápido, ¿vale? Y tenían pico realmente en estos casos. Entonces
con esto, con esta analítica predictiva y esta previsión. Aquí, por ejemplo, para empresas que tenían más de 800, 900 empleados, que eran las que realmente se llevaban el gran gasto de las mutuas, pues el algoritmo es capaz de predecir con más de un 90% de precisión qué absentismo van a tener estas empresas a 1, 2, 3 y 6 meses. Con lo cual, las mutuas, por ejemplo, que realmente pues, se dedican a hacer o a promover planes preventivos con las compañías para minimizar el absentismo, porque obviamente pues, es un coste importante para las empresas y para las mutuas, pues si tú tienes que hacer un plan de prevención y tienes una buena predicción, pues es que tienes argumentos de sobras para convencer, para invertir en ese plan de prevención. ¿Me explico? Y bueno, pues esto es un poquito lo que yo os quería comentar. Creo que más o menos he clavado un poco el tiempo. Y bueno, dar una pincelada, sobre todo qué es, qué no es, y también pues ver algún caso de uso que ilustra y aterriza pues todo esto, ¿no? De una forma tangible. Pues, muchas gracias. Bueno, ha sido súper interesante. Se me ha hecho súper corto, lo cual quiere decir que ha sido muy entretenido. Y como has nombrado, una cosa era lo que estamos acostumbrados a analizar los datos y otra cosa es que los datos nos pueden ayudar a predecir, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, en la parte que has nombrado, por ejemplo, que yo he contemplado como en datos que se generan en la web, en una tienda virtual, en un marketplace, es fácil de interpretar y de detectar que tienes todos esos datos. En el medio físico, pues bueno, hay que partir de que haya otro tipo de canales para captar los datos. Totalmente, Eso totalmente. es más complejo, ¿no? Sí. Hoy en día. Realmente, sí, me alegro que me hagas esta pregunta, aunque sea una frase tópica, pero ciertamente hay muchas tiendas físicas que hoy en día se están sensorizando y digitalizando muchísimo para precisamente poder tener algo parecido a la información que tienen las webs o los marketplaces, ¿no? De cómo se mueven las personas por la tienda, qué productos se interesan, dónde pierden más tiempo, qué productos cogen, qué productos... Y todo esto ya es sensórica, pero luego también hay analítica por detrás, ¿no? Y realmente cada vez más hay más cadenas y más tiendas que realmente lo están aplicando, porque es información importantísima. En las webs esto está completamente a flor de piel en los marketplaces, ¿no? Yo pongo el ejemplo siempre del panadero, ¿no? Del panadero, tú el panadero de tu barrio, tú vas a comprar el pan y el panadero tiene sus 100 o 150 clientes habituales que saben perfectamente lo que te gusta. ¿Vale? Y ese día tienen los croissanitos de chocolate recién hechos y sabe que a ti te chiflan. Tú llegas allí, vas a por tu barra de pan, tú ni te habías planteado de comprar croissanitos, pero te los pone delante y compras croissanitos, pues te llevas media docena, ¿vale? Pues esa persona se ha anticipado a tu decisión de compra, lo que decíamos antes. Esto en un centro comercial es muy difícil porque hay muchos vendedores y miles de clientes, cientos de vendedores o decenas y miles de clientes. Es muy difícil tenerlo, pero en la web lo que hace el panadero lo tenemos todo. Y ciertamente lo están haciendo, lo que hace el panadero, se está haciendo en la web a niveles de miles y millones de clientes, ¿no? Por eso realmente es tan impactante, ¿no? Porque estamos precisamente llevando ese marketing del panadero, que es muy efectivo a una escala absolutamente brutal. Y claro, los que están en medio, esas tiendas físicas, es que están como locos para conseguir todo esto, para toda esa información. A ver si hay alguien en el chat que haga una pregunta. Si no, yo tengo otra así más capciosa, que es como para predecir pues, el apagón, ¿no? El apagón. Tenemos todos los datos, todos los KPIs en esa secuencia que has hecho para la toma final de decisiones. ¿Qué serían los datos más importantes? ¿Qué modelo tomamos, ¿no? Pues para no el apagón, sino pues para que una empresa de todos estos datos
yo lo importante, ¿dónde está en ese momento quién lo facilita, quién lo asesora? ¿Una empresa como la tuya? En principio, hombre, nosotros obviamente sí asesoramos y acompañamos en esto, ¿no? Pero sobre todo lo que comentaba al principio, ¿no? Hay que fijar muy claramente cuál es el objetivo de negocio que se quiere conseguir, no analizar por analizar. También nos hemos encontrado con casos de alguna empresa que también oye, que yo tengo todos estos datos, ¿qué puedo hacer con ellos? ¿No? Pues esto es como si vas a pescar. Si vas a pescar, tienes que saber si vas a pescar atunes o vas a pescar truchas, porque lo que te tienes que llevar no es lo mismo, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Se puede sacar cosas, pero si tienes un objetivo claro, luego tiras de la manta y realmente miras a ver qué datos necesitas, ¿no? Entonces ahí pues es un esfuerzo desde el punto de vista analítico y desde el punto de vista sobre todo de negocio, ¿no? De toda esa experiencia que tienen, de lo que ha impactado años atrás en esa determinada KPI que quieres predecir, ¿vale? Pues realmente es importante todo eso, bajarlo a datos, tratarlo como datos y cruzarlo con otra información que pueda ser complementaria. Entonces, otra pregunta al hilo que siempre también normalmente acostumbra a todo el mundo a hacer es ¿y cómo sabes que tienes todos los datos necesarios? Es que nunca lo sabes, pero realmente puedes seguir incorporando datos indefinidamente, ¿vale? Pero seguro que va a llegar un momento en que la información o la señal que aportan esos datos nuevos ya está contemplada en el resto y no mejoras claramente las precisiones que tienes, ¿no? Entonces ahí el punto es llegar realmente a poder tener unas precisiones lo suficiente buenas desde el punto de vista de negocio como para poder ya estabilizar el modelo predictivo y ya decir, pues mira, con estos datos conseguimos tal precisiones, son más que suficientes para nosotros, ¿no? Entonces, claro, pues ese es el punto. O sea, que realmente nunca tienes claro que siempre podrías aportar, pero es que muchas veces aportas datos y en vez de mejorar, empeoras, porque realmente eso ya está contemplado, aunque no sea directamente la misma fuente, están muy correlacionados con otros y realmente esa señal o esa información ya está captada por otros sitios. ¿Te he contestado? Sí. Yo soy entusiasta del Big Data, como pues sobre todo está muy vinculado al tema de web. Claro. Entonces siempre me ha fascinado pues cómo, en función de cómo se está gestionando esa información, pues se está haciendo como realidades paralelas en función de tipo de cliente o de tipo de usuario. Totalmente. Es algo apasionante, o sea, sí es algo que incluso a veces da un poco de miedo, ¿no? Sí. Además es que hoy en día se confluyen, porque es que las técnicas realmente, bueno, hoy en día ahora está muy de moda el deep learning, deep learning al final es redes neuronales, un modelo predictivo de machine learning, pero que bueno, se le ha puesto también la carátula de deep learning, ¿no? que es verdad que es conocimiento profundo, porque simula cómo funciona un cerebro. Al final los modelos aprenden como nosotros, o sea, en base a la experiencia, ¿no? Pero es que las redes neuronales ya en los años 60 ya anteriormente ya se manejaban, o sea, ya se conocían. Lo que pasa es que entonces ni había la capacidad de cómputo ni había datos interesantes que poder analizar. O sea, no estaba todo tan datificado. Hoy en día confluye que tenemos una datificación tremenda, todo es dato hoy en día. Por otro lado, una capacidad de computación tremenda y por otro lado, las técnicas que ya existían pero que ahora están cobrando cada vez más fuerza. Entonces, es que confluye todo. Ahora mismo confluye todo y realmente pues vale la pena sacar partido. La empresa es consciente de esta oportunidad que tienen, analizando sus datos y pidiendo asesoramiento profesional. Aquí tenemos que difundir más este tipo de eso siempre para que la empresa sea consciente de que esto le va a dar su beneficio. Totalmente. Estamos todavía en fase de evangelización, haciendo analogía, ¿no? En ese sentido, y eso que ya ahora mismo, mira, yo puedo hablar por nuestra experiencia. Desde ya estamos en nuestro 5º año, de hecho en enero hacemos 5 años, y con un discurso muy parecido al que íbamos hace 3, 4 o 5 años cuando empezamos, pues vemos que cada vez pues las empresas están mucho más preparadas o de alguna manera están mucho más receptivas
a tratar este tema, ¿no? Y más ahora que también, pues bueno, pues cada vez está más en boca de todo el mundo, ¿no? Y ciertamente se ve esa predisposición, pero sí que también es cierto que en muchas ocasiones se quieren subir al carro, pero tampoco tienen claro cómo. Entonces, esto por eso hay que aterrizarlo muy bien. Este tipo de webinars nosotros intentamos, en todos sitios donde nos llaman para contarlo o para contar cosas al hilo de esto, pues es que nos agrada muchísimo porque precisamente creemos que ahora mismo hay que explicarlo. Yo siempre lo digo también que no peino canas, pero por motivos obvios, ¿no? Que no tengo pelo, ¿no? Pero yo en los años 90 ya vendíamos y implantábamos RPs y realmente, pues bueno, pues entonces había que explicar muy bien que era un RP. Tú llegabas a una empresa y decías un sistema que realmente te gestionaba todo, recursos humanos, finanzas, compras, logística, ventas, etcétera, fabricación, no se lo creían. Y realmente, pues luego, hoy en día, eso ya no hay que explicarlo, ahora ya saben qué requieren directamente. Pues esto ahora hay que explicarlo. Dentro de, no creo que pasen 20 o 30 años, lo que decía antes. Dentro de 5 o 6, como mucho, ya no habrá que explicarlo. Tenemos una pregunta de Íñigo. ¿Puedes abrirte ahí? Ay, sí, perdón un segundo. Ahora voy. ¿Sí? ¿Por qué caigo a la 5 en el Camins visto para el clustering de clientes? Esto, mira, es una buena pregunta. En principio aquí, y además en el vídeo, puedo volver a compartir, si quieres lo podemos ver. En el vídeo tenemos la aplicación que podemos elegir el número de clusters, ¿vale? Que se puede, el número de segmentos que quieres tener. Y realmente, bueno, el más significativo en este caso vimos que era 5, ¿vale? Esto es lo normal, no hay una manera estándar de poder conseguir un K óptimo, ¿no? Un número de clústeres óptimo. Esto normalmente lo que se hace es precisamente poner la máquina a calcular y en diferentes escenarios y luego ver el que más cuadra desde el punto de vista de negocio. Aquí al final la clave y el driver es lo que realmente sea más interesante desde el punto de vista de negocio, por lo menos en las aplicaciones que nosotros hacemos. Espero haber contestado a la pregunta. Íñigo. Sí, no se pueden hablar. No sé qué pueden hablar, ¿no? Podéis hablar también, ¿eh? Exacto. Sí, voy a compartir un momento mientras tanto, para pillar justo el punto donde de esta segmentación. Porque aquí se ve perfectamente. Si Íñigo nos escucha. Mira, lo de la segmentación que comentábamos, este vídeo que me lo he saltado, aquí cuando se hace la segmentación, ¿vale? Porque por la pregunta que ha hecho Íñigo, aquí pues vemos como, por ejemplo, cogiendo un clúster, cogiendo 10, pues aquí queda muy diseminado. Y realmente al final, pues bueno, en este caso sencillito, ilustrativo, vimos que realmente pues 5 eran los que un poquito aportaban un poquito más de valor, ¿no? Y realmente, pues bueno, quedaban estos clústeres que hemos visto después, ¿vale? Como te digo, Javier, me ha parecido súper interesante y entretenida. Gracias. A priori, cuando se habla de Big Data, de inteligencia artificial, parece que va a ser algo que no vamos a entender, todo lo contrario. Yo creo que va a servir pues tu webinar para poder difundir y sensibilizar de que la empresa, la pyme, ese es el objetivo, tenga presente que debe utilizar esta tecnología. Y bueno, pues aparte de agradecerte tu colaboración en este programa de webinars de Acelera Pyme con la Cámara de Comercio, pues invitamos a los asistentes a la próxima webinar, que les informaremos por correo electrónico y analizaremos los datos de todos los que participan con nosotros. Claro. Muchas gracias. Para finalizar. A vosotros y encantado de estar aquí. Ya digo, esto es algo que tenemos que contar y explicar porque realmente el beneficio que aporta pues hay
hay que aprovecharlo. Buenas tardes.